Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo, un saludo gigante y espero que te quedes por mucho tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga, romance y drama, el mundo de las series turcas. Prepárense porque les traigo una selección imperdible de 15 series turcas clásicas que, si aún no las han visto, tienen que ponerlas en su lista ya mismo. Estas son series que han marcado un antes y un después en la televisión turca y que han conquistado corazones en todo el mundo hispanohablante. Series que han definido un género y que siguen siendo recordadas con cariño por sus historias, sus personajes y, por supuesto, sus impresionantes paisajes. Pero antes de que empecemos con esta maratón virtual, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con recomendaciones, reseñas y mucho más contenido sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de 15 joyas turcas. Empezamos fuerte. En el número 1 de mi lista, no podía faltar, **Askmennu **, o como la conocemos en español, Amor Prohibido. Esta serie es un clásico absoluto. Cuenta la historia de Bihter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la repentina muerte de su padre, ve una oportunidad de oro para asegurar su futuro. Se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado y respetado en la alta sociedad de Estambul, mucho mayor que ella. Adnan Bey, con su fortuna y su elegancia, representa la estabilidad y el escape que Bihter anhela. Pero lo que Bihter no prevé es que la verdadera chispa, la verdadera pasión, no la encontrará en la seguridad de su matrimonio, sino en el carismático y seductor Belul, el sobrino guapo y mujeriego de Adnan. Imagínense el drama. Los secretos, las traiciones, el amor prohibido. Esta serie lo tiene todo. La química entre los actores es increíble y la trama te mantiene al borde del asiento en cada episodio. No solo se trata de una historia de amor ilícito, sino también de una exploración profunda de la ambición, el deseo y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La mansión de Adnan Bey se convierte en un escenario de secretos susurrados, miradas robadas y una tensión palpable que amenaza con explotar en cualquier momento. Créanme, Amor Prohibido es una serie que no te puedes perder. La complejidad de los personajes, la elegancia de la puesta en escena y la intensidad de la trama la convierten en una joya de la televisión turca. Además, las interpretaciones de Beren Saat como Bihter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul son simplemente magistrales, elevando la serie a un nivel superior. Continuamos con otra que seguro que han oído hablar, **Binbir Gece **, traducida como Las Mil y Una Noches. Esta serie cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda, una madre soltera luchadora, que enfrenta la pesadilla de cualquier padre. Su hijo Kaan está gravemente enfermo, padece leucemia, y necesita un tratamiento costoso y urgente. Desesperada y sin recursos suficientes, Sherazad agota todas las vías posibles para obtener el dinero necesario. Finalmente, en un acto de desesperación, pide ayuda a su jefe, Onur Aksal, el dueño de la prestigiosa empresa de arquitectura donde trabaja. Onur, un hombre de negocios exitoso pero marcado por una profunda desconfianza hacia las mujeres, acepta prestarle el dinero con una condición: que pase una noche con él. Esta proposición indecente plantea un dilema moral para Sherazad, quien debe elegir entre la dignidad y la vida de su hijo. La serie explora temas como la maternidad, la moralidad, el amor incondicional y los prejuicios sociales en circunstancias extremas. Es una historia conmovedora que te engancha desde el primer momento, mostrando la fuerza de una madre dispuesta a todo por su hijo. Las Mil y Una Noches no solo es un drama romántico, sino también una crítica a las convenciones sociales y a la dificultad de las mujeres para ascender profesionalmente sin ser juzgadas. La banda sonora, evocadora y melancólica, es preciosa y acompaña a la perfección la carga emocional de la historia. Además, la serie catapultó a la fama a sus protagonistas, Halit Ergenç y Bergüzar Korel, quienes luego volverían a trabajar juntos en otras producciones exitosas. En el puesto número 3 tenemos **Fatmagul Unsuku Ne, ¿O qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es muy importante porque aborda un tema muy delicado y tabú: la agresión sexual y sus devastadoras consecuencias. Cuenta la historia de Fatmagul, una joven inocente y soñadora que vive en un pequeño pueblo costero y está a punto de casarse con su amado Mustafa. Su vida da un giro trágico e irreparable cuando es víctima de una violación en grupo durante una fiesta.
La serie sigue su lucha por superar el trauma, por reconstruir su vida y encontrar la justicia en un sistema que a menudo la revictimiza. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No es una serie fácil de ver, pero es una serie necesaria. Es una cruda representación de la violencia sexual y sus efectos psicológicos, sociales y emocionales en la víctima. La serie también pone en tela de juicio la cultura de la violación y la impunidad que a menudo rodea estos crímenes. Es una serie dura, sí, pero también es una historia de valentía, de resiliencia y de empoderamiento femenino. Fatmagul se convierte en un símbolo de la lucha contra la injusticia y la defensa de los derechos de las mujeres. Además, la actuación de Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, es simplemente espectacular, transmitiendo el dolor, la vulnerabilidad y la fuerza interior del personaje de una manera conmovedora y realista. La serie generó un gran debate social en Turquía y en otros países donde se emitió, contribuyendo a visibilizar el problema de la violencia sexual y a promover una mayor conciencia sobre los derechos de las víctimas. Ahora vamos con una serie un poco más ligera, pero igual de adictiva, **Ecel***. Esta serie es un thriller de venganza que te dejará sin aliento. Ömer Ukar es un joven mecánico honesto y leal que está enamorado de Eysan y confía ciegamente en sus amigos Cengiz y Ali. Sin embargo, Ömer es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan en un robo que no cometió. Es encarcelado injustamente y dado por muerto tras un incendio en la prisión. Después de pasar años en prisión, donde sufre abusos y torturas, Ömer recibe la ayuda de un misterioso hombre que le proporciona una nueva identidad y lo entrena para vengarse de quienes lo traicionaron. Ömer regresa bajo una nueva identidad, Ecel, un hombre rico, sofisticado y frío, dispuesto a ejecutar su plan de venganza. La trama es súper compleja, llena de giros inesperados, traiciones y personajes muy bien construidos, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. Ecel es una serie que te mantiene en vilo de principio a fin, con una narrativa inteligente y una puesta en escena impecable. Si te gustan las series con mucha acción, suspense e intriga y un toque de romance, Ecel es para ti. La serie explora temas como la amistad, la traición, la venganza, la justicia y la redención. Además, las actuaciones de Kenan İmirzalıoğlu como Ecel y Can Sudere como Eysan son memorables, transmitiendo la complejidad y la ambigüedad de sus personajes. En el quinto lugar, les recomiendo **Mutesem YZY L** o El Sultán. Esta serie es una superproducción histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y legendarios del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa, consejera y confidente. La serie es visualmente impresionante con vestuarios lujosos, decorados espectaculares que recrean el esplendor del Palacio Topkapi, y una banda sonora épica que te transporta a la época del Imperio Otomano. Además, la trama está llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos, alianzas peligrosas y batallas épicas por el poder. El Sultán no es solo una serie histórica, sino también un drama humano que explora las pasiones, las ambiciones, los celos y las traiciones que se esconden detrás del poder. La serie muestra la vida de Suleimán no solo como un gobernante, sino también como un hombre enamorado, un padre preocupado y un líder atormentado por las decisiones que debe tomar. La figura de Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Bade Persin, es clave en la serie, mostrando su ascenso desde esclava hasta convertirse en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Si te gusta la historia, el drama, el romance y las superproducciones, El Sultán es una serie que te encantará. La serie generó un gran interés por la historia del Imperio Otomano y contribuyó a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Vamos a cambiar un poco de género con **Yaprak Dokumu **, o Hojas Caídas. Esta serie es un drama familiar que cuenta la historia de Ali Rza Bey, un hombre de principios, un padre tradicional y un funcionario público honesto que se muda con su familia desde una pequeña ciudad a la bulliciosa Estambul. Ali Rza Bey cree en la importancia de la familia, el respeto, la honestidad y los valores morales. Sin embargo, a medida que sus hijos crecen, se van alejando de sus valores y la familia comienza a desmoronarse. Cada uno de los hijos de Ali Rza Bey toma un camino diferente, influenciado por la modernidad, la ambición y las tentaciones de la gran ciudad. La serie muestra cómo las decisiones de los hijos de Ali Rza Bey afectan a toda la familia, generando conflictos, decepciones y dolor. Hojas Caídas es una serie muy emotiva que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia,
los valores morales, la comunicación y la adaptación a los cambios. La serie muestra la dificultad de mantener unidos a los miembros de una familia, cuando cada uno tiene sus propios sueños y aspiraciones. Es una serie que te tocará el corazón y te hará pensar en tus propias relaciones familiares. Ahora hablemos de **Kuzey Gunei **. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes, Kuzey y Gunei, que comparten un vínculo familiar pero tienen personalidades opuestas y visiones del mundo muy distintas. Kuzey es un chico rebelde, impulsivo y problemático, que vive al margen de la ley y tiene dificultades para controlar su temperamento. Gunei es un chico responsable, ambicioso y estudioso, que sueña con tener éxito en la vida y hacer fortuna. La vida de los dos hermanos cambia drásticamente cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Cemre, una joven hermosa e inteligente que representa todo lo que ellos desean. La rivalidad entre los hermanos y sus diferentes personalidades crean mucho drama y tensión en la serie, generando conflictos, celos y resentimientos. Kuzey Gunei es una serie muy bien actuada, con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el principio. La serie explora temas como el amor, la rivalidad, la familia, la responsabilidad y la búsqueda de la identidad. Además, la química entre los actores Kwantatltu como Kuzey y Bura Gulsoy como Gunei es impresionante, transmitiendo la intensidad de la relación entre los hermanos. En el octavo puesto les recomiendo **Medcezir **. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman Koper, un chico de clase baja que vive en un barrio marginal y tiene una vida difícil, marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Yaman es un chico inteligente y talentoso, pero su entorno lo arrastra a cometer errores y a meterse en problemas. Un día, Yaman conoce a Selim Serez, un abogado adinerado y filántropo que ve en él un gran potencial. Selim decide ayudar a Yaman y lo acoge en su casa, ubicada en Alnkoy, un barrio de lujo donde viven las familias más ricas de Estambul. Allí Yaman conoce a Mira Beylice, una chica rica, popular y atractiva que sufre de sus propios problemas y vive una vida superficial y hedonista. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, como las diferencias de clase, los prejuicios sociales, los secretos del pasado y las intrigas de sus amigos y familiares. La serie explora temas como las diferencias de clase, la amistad, el amor, la adolescencia y la búsqueda de la identidad. Medcezir es una serie entretenida y adictiva que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Cambiando de tercio tenemos **Yerde o Intriga. Esta serie es un thriller de acción que cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer debido a un oscuro complot. Sarp es criado por su padre, un policía honesto y dedicado, y se convierte en un brillante estudiante de la Academia de Policía. Umut es secuestrado por una banda criminal y crece en las calles, aprendiendo a sobrevivir en un mundo de violencia y delincuencia. Años después, Sarp y Umut se reencuentran sin saber su verdadera identidad y se ven envueltos en una peligrosa guerra entre la policía y la mafia. Sarp se infiltra en la mafia para descubrir la identidad del jefe criminal, Celal Duman, mientras que Umut, ahora conocido como Mert, se infiltra en la policía para proteger a Celal. Los hermanos se enfrentan en bandos opuestos sin saber que son familia, y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad, su moral y su amor fraternal. Es una serie muy emocionante, llena de acción, suspense, giros inesperados y personajes complejos. Ahora vamos con una serie que seguro que les suena, **Cara para Ask **, o Dinero sucio y amor. Esta serie cuenta la historia de Omer Demir, un policía honesto y comprometido que trabaja en la unidad de crímenes económicos. Omer está enamorado de Sibel, una profesora de primaria con la que planea casarse. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando Sibel es asesinada en extrañas circunstancias. Omer se cruza con Elif Denaise, una diseñadora de joyas exitosa y adinerada que regresa a Estambul después de vivir en Italia. Elif descubre que su padre, un empresario corrupto, también ha sido asesinado y que su familia está involucrada en una red de lavado de dinero y tráfico de diamantes. Omer y Elif se unen para investigar los asesinatos de sus seres queridos y descubren que ambos crímenes están relacionados con una conspiración que involucra a personas poderosas y peligrosas. A medida que investigan juntos, Omer y Elif se enamoran, pero su relación se ve amenazada por los peligros que enfrentan y los secretos que descubren.
La serie combina romance, suspense, acción, drama y un toque de comedia de una manera muy efectiva. En el puesto número 11 les recomiendo *suscular o Silenciosos. Esta serie cuenta la historia de 4 amigos de la infancia, Ecevit, Bilal, Zeki y Ibrahim, que viven en un barrio pobre de Estambul. Un día los amigos cometen un error que les cambia la vida: roban un carro de maní para comprarle un regalo a una niña que les gusta. Sin embargo, el carro de maní pertenece a un hombre peligroso, quien los denuncia a la policía. Los amigos son acusados injustamente de un crimen que no cometieron y pasan años en un centro de detención juvenil, donde sufren abusos y maltratos. Después de salir de la cárcel, los amigos deciden vengarse de quienes los traicionaron y arruinaron sus vidas. Cada uno de ellos adopta una nueva identidad y se infiltra en los círculos de poder para llevar a cabo su plan de venganza. Es una serie oscura, con una trama muy intensa y personajes atormentados por el pasado. Ahora hablemos de *Gumus o Plata. Esta serie fue una de las primeras series turcas en tener éxito internacional y contribuyó a popularizar la cultura turca en todo el mundo. Cuenta la historia de Gumus, una joven sencilla y bondadosa que vive en un pequeño pueblo de Turquía. Gumus está enamorada de Mehmet, el nieto de una familia adinerada y poderosa de Estambul. Un día, la vida de Gumus cambia para siempre cuando Mehmet, que está deprimido por la muerte de su novia, es obligado por su abuelo a casarse con ella. Gumus se muda a Estambul y se convierte en la esposa de Mehmet, pero su matrimonio es difícil y complicado. Mehmet no la ama y la trata con indiferencia, mientras que ella lucha por ganarse su corazón y adaptarse a su nueva vida en la alta sociedad. La serie sigue la vida de Gumus mientras se adapta a su nuevo matrimonio, a su nueva familia y a su nueva ciudad. Gumus se enfrenta a numerosos desafíos, como los celos de la exnovia de Mehmet, las intrigas de su cuñada y las presiones de su suegra. A pesar de todo, Gumus nunca pierde su bondad, su humildad y su esperanza. Es una serie romántica con una protagonista muy adorable y una historia que te hará suspirar. En el puesto número 13 les recomiendo *así*. Esta serie cuenta la historia de Así, una joven orgullosa y trabajadora que vive en una granja con su familia a orillas del río Así, en la provincia de Antioquía. Así lucha por mantener a flote la granja de su familia, que está en crisis económica debido a las deudas y la sequía. Un día, Demir, un hombre rico y exitoso que nació en Antioquía pero vivió muchos años en Estambul, regresa a su ciudad natal para reclamar las tierras que pertenecieron a su familia. Demir y Así se enamoran, pero su relación se ve obstaculizada por los secretos del pasado, las diferencias sociales y las rivalidades familiares. La serie explora temas como la tradición, la modernidad, el amor entre dos personas de diferentes mundos, la lucha por la tierra y la importancia de las raíces. Así es una serie con paisajes impresionantes, personajes entrañables y una historia que te conmoverá. Ahora vamos con *Kiralkas o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne Topal, una camarera joven y alegre que vive con su abuela, su hermana y su hermano en un barrio humilde de Estambul. Defne necesita urgentemente dinero para pagar las deudas de su hermano, quien está metido en problemas con un mafioso. Un día Defne recibe una oferta inesperada. Neriman Ipliki, una mujer rica y poderosa, le ofrece una gran cantidad de dinero para que enamore a su sobrino, Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo que no quiere casarse. Defne acepta el trato y se convierte en la asistente personal de Omer, con el objetivo de conquistarlo y obligarlo a casarse con ella. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Omer, Defne comienza a enamorarse de él de verdad y se da cuenta de que el dinero no es lo más importante en la vida. La serie es muy divertida, con diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y una química increíble entre los protagonistas, el Zinsangu como Defne y Bar Arduk como Omer. Y finalmente en el puesto número 15 les recomiendo *Asklaftan al-Lamaz o El amor no entiende de palabras. Esta serie es otra comedia romántica que cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven ingenua y soñadora que vive en el campo con su familia. Hayat se muda a Estambul para buscar trabajo y ayudar a su familia a pagar sus deudas. Consigue un trabajo en Sarte, una empresa de moda prestigiosa, gracias a una confusión. Sin embargo, su vida se complica cuando conoce a Murat Sarjmaz, el hijo del dueño de la empresa, un hombre arrogante y perfeccionista que la trata con desprecio. A pesar de sus diferencias, Hayat y Murat se enamoran,
pero su relación se ve obstaculizada por los malentendidos, las mentiras y las intrigas de sus enemigos. La serie es muy entretenida, con muchos momentos divertidos y románticos, y te hará creer en el poder del amor verdadero. Y ahí lo tienen. Mis 15 series turcas clásicas que creo que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas series nuevas para agregar a su lista de pendientes. Recapitulando brevemente, hemos recorrido desde los intensos dramas de amor prohibido, y ¿qué culpa tiene Fatmagul?, hasta los thrillers de venganza como Ezel y las comedias románticas como Amor de alquiler. Hemos explorado superproducciones históricas como El Sultán y dramas familiares como Hojas caídas. En resumen, hemos tenido un buen pantallazo del diverso y fascinante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuáles de estas series ya han visto? ¿Cuál es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca clásica que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.